Hola a todos y bienvenidos al análisis de los capítulos más recientes de Gooby. Antes de adentrarnos en los nuevos episodios, es importante recordar los aspectos clave de los episodios previos. Lo que comenzó como un programa educativo aparentemente normal, reveló rápidamente sus verdaderas intenciones. Gooby no solo solicitaba información personal inusual, sino que también mostraba carteles de búsqueda de niños desaparecidos en algunos episodios, cada uno revelando nuevas desapariciones. Mensajes ocultos y códigos crípticos sugerían que estos niños estaban pidiendo ayuda desesperadamente. My favorite words are help me. Help me. Además, se advirtió enfáticamente que no se debe mirar a Gooby a los ojos ni escuchar lo que dice, implicando que ignorar esta advertencia podría convertir a los niños en víctimas potenciales. Esto llevó a la preocupante teoría de que Gooby atraviesa la realidad a través de la televisión, secuestrando a aquellos que caen en su juego. La presencia de un hombre usando la máscara de Gooby sugiere que alguien detrás del programa es el responsable de estos siniestros eventos. Luego de llevarse a los niños, los mantiene cautivos en algún lugar que por el momento se desconoce. Aunque inicialmente no entendíamos completamente qué era Gooby, los mensajes ocultos empezaron a dar pistas claras sobre su naturaleza. La teoría sugiere que Gooby podría ser una entidad conocida como tulpa o forma de pensamiento, exactamente la misma entidad que estamos viendo en la serie analo-horror Greylock. La tulpa describe una entidad creada a través del poder de la mente y la concentración, llegando a tener una forma física con la que se puede tener contacto. La idea de que Gooby es una tulpa se fundamenta en un mensaje oculto de uno de los niños, que dice lo siguiente: yo era simplemente un recipiente, un conducto a través del cual este enigmático ser quería existir. Él era una manifestación de mis propios deseos y aspiraciones, un ser que nació al plantar semillas de creatividad en el suelo fértil de mi mente. Los niños tienen mentes muy creativas y son muy propensos a creer en lo que ven, especialmente si está presentado de manera convincente, como en un programa educativo que interactúa con el público. La interacción activa de los niños con Gooby, respondiendo a sus preguntas y siguiendo sus indicaciones, podría estar canalizando su energía mental y emocional hacia la manifestación de esta tulpa. Cada vez que los niños participan, refuerzan la existencia de Gooby. Por lo tanto, la desaparición de los niños es debido a la manifestación física del poder de Gooby como tulpa, entidad que finalmente los lleva a su dominio, dentro del mismo programa. Es por esto mismo que vemos mensajes de advertencia indicando que no se le debe mirar a los ojos y tampoco escuchar lo que dice, precisamente para evitar la manifestación física de Gooby. Con todo lo mencionado, tenemos una idea clara de lo que es Gooby. Ahora solo falta por descubrir sus intenciones reales con los niños y la persona que lo creó. Un video que parecía mostrar subtítulos incoherentes resultó en el descubrimiento de una información importante. A primera vista, los subtítulos parecían carentes de sentido, pero la clave estaba en las mayúsculas al inicio de cada palabra. Al unir las iniciales, forman la siguiente frase: ideas son engendradas por la mente. Él me dejó entrar y a través de él me dejó salir. Los cerdos más grandes tienen menos dientes. Los cerdos más pequeños tienen más por crecer. Este mensaje concluye mencionando su deleite en un festín de dientes. Claramente todo esto tiene un significado más profundo. Los cerdos más grandes con menos dientes hacen referencia a los adultos, mientras que los cerdos más pequeños con dientes por crecer son los niños. Esta metáfora deja en claro que los adultos son menos útiles para la entidad, mientras que los niños, con su inocencia y potencial, son el principal objetivo con quien se hará un festín de dientes, que simboliza su aprovechamiento de los más pequeños. Además, al final aparece más material para analizar. It's because of their large and complex brains that mammals are able to pass survival information from generation to generation through learning. And the mammals with the most exceptional learning ability are the primates, monkeys, apes, and human beings. Al reconocer la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los humanos, especialmente de los niños con su cerebro en desarrollo, el mensaje podría implicar que la entidad busca controlar y subyugar a los más pequeños, utilizando su propio aprendizaje contra ellos en el programa educativo de Gooby. El siguiente video lleva por nombre Aprende sonidos con Gooby y sus amigos, teniendo su extraño comienzo característico. Hey kids, my name's Gooby, and today we're gonna learn about sound.
diferencia de los videos previos, esta vez estará acompañado por un personaje no visto antes, enseñando diferentes sonidos. This is a piano. And this is a dog. This is an airplane. And this is a... Todo iba bien con la enseñanza hasta que aparece este característico sonido de la alerta Amber, un sistema que notifica la desaparición de menores de edad. El video finaliza mostrando lo siguiente después de la alerta Amber. I love sounds. Do you? Aw, that's good. Do you want to hear my favorite sound? Además de los gritos de los niños previamente secuestrados, aparece una nueva víctima llamada Joshua Leonard. Tenía 14 años y fue visto por última vez vistiendo una camiseta negra y pantalones deportivos grises. El resto del mensaje lamentablemente está cortado. Su desaparición se concretó el 18 de febrero de 2024. También aparece un mensaje en código TAP que dice lo siguiente: Joshua quería saber más de lo que debía, y mira a dónde lo llevó eso. Si analizamos un poco más, Joshua es la única víctima que no es un niño pequeño como los anteriores, sino un adolescente de 14 años. Con el mensaje de antes, podemos fácilmente inferir que Joshua sospechaba sobre la serie y la investigó, pero descubrió cosas comprometedoras y Gooby se hizo cargo de él. En el siguiente vídeo se busca aprender sobre la comida. Al principio, el televisor se enciende revelando la enigmática fecha del 25 de junio de 1951. De hecho, la imagen que se muestra después es una foto sacada en París en 1951, donde se jugaba ajedrez entre el dispositivo mecánico clásico y un cibernético. La repetición de la fecha de 1951 sugiere que podría haber ocurrido algo significativo relacionado con Gooby en ese periodo. Otra imagen escondida muestra lo que parece ser el escenario de un programa infantil, lo que podría combinarse perfectamente con esta otra imagen. Esto plantea la posibilidad de que Gooby podría haber sido un espectáculo presentado en 1951, con un protagonista que llevaba la máscara de Gooby en aquel entonces. Luego se muestra un recordatorio de lecciones anteriores, con subtítulos de videos previos, antes de volver a la enseñanza actual sobre comida. Los textos que aparecieron dicen lo siguiente: es extraño cómo aparece vívidamente en mis sueños. Baila en la oscuridad, su forma cambia y se transforma con cada momento que pasa. A veces es juguetón, saltando entre campos de flores silvestres con despreocupación. Otras veces está lleno de odio, sus ojos arden con una furia malévola que parece consumir la esencia misma de mi ser. Pero ahora, mientras lo busco en medio del laberinto enredado de mis pensamientos, solo encuentro vacío. Es como si hubiera superado los límites de mi imaginación y se hubiera adentrado en lo desconocido sin mirar atrás ni una sola vez.
La sensación de que esta figura ha superado los límites de la imaginación sugiere que Gubi trasciende la simple creación imaginativa para convertirse en algo real, afectando profundamente a quienes lo ven. La dualidad descrita, entre ser juguetón y lleno de odio, refleja la naturaleza malévola que Gubi representa, primero atrayendo a sus víctimas con amabilidad y luego revelando su verdadera malevolencia cuando tiene la oportunidad de capturarlas. Cuando el televisor se apaga, después de que Gubi intenta convencer a los espectadores de mirarlo a los ojos y creer en sus palabras, aparece una frase que indica que ellos no son los primeros, insinuando que ya se estaban secuestrando niños antes de la primera víctima visible en la serie. Además, se menciona a una nueva víctima llamada Tina Nelson, desaparecida el 27 de febrero de 2024. El resto del video se reduce a suspiros y palabras ininteligibles. En el siguiente video los subtítulos son incoherentes, debido a que se debe utilizar la sustitución monoalfabética para descifrar el mensaje oculto. Parece que los padres de uno de los niños secuestrados están tratando de sobrecargar el sistema para rescatar a su hijo. Esta acción provoca un fallo al final del video, donde aparece un código QR que nos lleva a un video oculto sobre los sentidos. En este segmento, se revela todo sobre Michaela Akins, una de las niñas secuestradas. Michaela Akins fue vista por última vez usando una camiseta rosa y shorts de mezclilla, mientras estaba en la casa de su abuela Carrie Ann Akins, en el noroeste de Boise la noche del 7 de diciembre de 2023. Las autoridades creen que Michaela fue secuestrada de la sala familiar, mientras Carrie Ann cocinaba la cena para Michaela y su hermana mayor, Lani, de 9 años. Carrie Ann informó a la policía que Lani había salido de la sala familiar unos momentos antes de la desaparición de Michaela. Cuando Lani regresó, Michaela ya no estaba. Los investigadores indicaron que no había signos de entrada forzada o lucha. Asimismo, Carrie Ann aseguró que tanto la puerta delantera como la trasera permanecieron cerradas hasta la llegada de la policía. La policía ha nombrado a Carrie Ann Akins como sospechosa, así como al padre biológico de Michaela, Russell D. Akins, quien tiene un historial criminal conocido. Lani dijo a los investigadores que ella y su hermana estaban viendo televisión momentos antes de la desaparición de Michaela. Inicialmente, Lani afirmó que salió de la habitación para buscar papel y crayones para ella y Michaela.
Más tarde, admitió que en realidad estaba buscando la tarjeta de crédito de su abuela para comprar un producto visto en la televisión. Esto sugiere que Micaela fue secuestrada por Gooby en el episodio sobre los números. Después del secuestro, según lo mencionado al final, Micaela ha sido mantenida en un estado de simulación prolongado, donde ha sido manipulada para creer que la vida que está viviendo es real, aunque en realidad está atrapada en una realidad virtual. Gooby está utilizando estímulos y recuerdos falsos para mantener a Micaela en este estado, evitando que se dé cuenta de su verdadera situación. La repetición de despertar indica que esto rompería la simulación y permitiría que Micaela recupere la conciencia de su verdadera identidad y situación. Al parecer, el personaje que apareció antes representa a la Micaela virtual. Esto también aclara la situación que están viviendo los otros niños secuestrados. Adicionalmente, existe un código QR oculto en esta sección, que nos lleva al último video disponible por ahora. It's time for a brand new show, introducing a puppet full of charm and glee. He's the star of the screen, the one and only Gooby. With his button eyes and a smile so bright, he brings joy to all bodies. El video es un comercial sobre el cuidado dental, enfocado en la lucha contra las caries. Curiosamente, el hombre que aparece en el comercial parece ser el mismo que usa la máscara de Gooby. Los dientes han sido un tema recurrente en la narrativa, mencionados directamente y apareciendo exageradamente en imágenes. Este comercial podría evidenciar la obsesión de Gooby con los dientes. No hay más secretos para revelar por ahora, pero al menos ya tenemos claro varios puntos en la trama. El creador de Gooby tenía una estrecha relación con alguna compañía dental. Los niños secuestrados son mantenidos en una simulación prolongada, donde se les hace creer que su realidad virtual es donde pertenecen. El show de Gooby fue presentado a varios niños en algún momento de 1951, donde el hombre que lo creó usaría su máscara para hacer su papel. Los niños secuestrados, como quedó ejemplificado con Micaela, tomarían el cuerpo de los nuevos personajes que se van presentando en la serie. Todavía quedan misterios de por medio, pero habrá que esperar a que aparezcan nuevos episodios para poder ampliar la trama. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.